La historia de Brasil es muy larga y es muy interesante, por lo cual intentaré ser lo más breve y concreto en este video. Para cuando llegaron los exploradores europeos a Brasil, se estima que existían entre 2 y 6 millones de indios nativos que vivían por la región. Los primeros brasileños más destacados fueron los indios de lengua tupi, la mayoría de los cuales ocuparon las zonas costeras de la región del este. Los exploradores de Portugal fueron los primeros en encontrar el pueblo tupi y convivieron con ellos, a diferencia de otras expediciones españolas, durante muchos años. De hecho, la mayoría de los historiadores creen que los indios tupis fueron la influencia más importante en la época colonial de Brasil y en la cultura que se desarrolló poco después. Sin embargo, gran parte de la población indígena acabó siendo aniquilada por las enfermedades europeas, y los supervivientes tuvieron que soportar el duro trato impuesto sobre ellos por los colonos portugueses. Hablando de Portugal, para ese tiempo, durante el siglo XVI, era un país aislado, raleado del resto, justamente por un hecho de que había una España hostil. En 1494, bajo el pontificado de Alejandro VI, se ratificó el Tratado de Tordesillas. En virtud de este tratado, se decidió que el mundo no cristiano se dividiría entre España y Portugal, a lo largo de una línea norte-sur que se trazó a unos 1770 kilómetros al oeste de las islas del Cabo Verde. Eso quería decir que se iban a repartir toda Latinoamérica dividiéndola en dos. Es por eso que Brasil ocupa gran parte del territorio latinoamericano. Conforme los portugueses ampliaban sus asentamientos en Brasil y el pueblo se unificaba en lengua y cultura, el país se fortalecía. Su sociedad, su economía, se basaban principalmente en la agricultura y en la minería, especialmente en la exportación del azúcar. Y ya desde ese tiempo se hablaba del azúcar, que hasta ahora sigue siendo una gran contribución a su economía. También estaba el oro. Y como había dicho, la industria azucarera en Brasil, confinada principalmente al noreste, fue la principal fuente de riqueza de Brasil desde el siglo XVI hasta el XVIII. A la vez que proporcionaba a la corona portuguesa la mayor parte de sus ingresos hasta la independencia del Brasil. Fueron necesarias fuertes intervenciones en terrenos, maquinarias y mano de obra para facilitar la producción de azúcar, por lo que un segmento relativamente pequeño de la población, las familias adineradas, propietarias de las plantaciones, controlaron la mayor parte de la industria. Los pequeños propietarios de tierras se centraron en el cultivo de algodón y la producción de café, los cuales después, para el siglo XVIII, se convertirían en las principales exportaciones de Brasil. Si se compara la trayectoria de Brasil hacia la independencia con el de las naciones de habla hispana del Nuevo Mundo, se puede apreciar mucho menos conflicto y derramamiento de sangre. Eso no quiere decir que la transición fuera totalmente pacífica. En 1789, Joaquim da Silva Xavier insistió en la primera rebelión contra los portugueses, quienes derrotaron rápidamente a sus tropas, lo ejecutaron y sin darse cuenta lo convirtieron en héroe nacional por su martirio. Las guerras napoleónicas y la Revolución Francesa tuvieron un efecto en Brasil. A pesar de que esos eventos estaban ocurriendo al otro lado del Atlántico, en 1807 las fuerzas de Napoleón invadieron Portugal, un aliado británico, sobre todo en el esfuerzo del bloqueo europeo de Gran Bretaña. El príncipe regente portugués Don João, el que sería más tarde rey Juan VI, decidió refugiarse en Brasil, lo que convertiría a Brasil en la única colonia que sirviera de sede de gobierno de su madre patria. El príncipe, la familia real y un grupo de nobles y funcionarios abandonaron Portugal el 29 de noviembre de 1807, bajo la protección de la flota británica. Después de varios retrasos, llegaron a Río de Janeiro el 7 de marzo de 1808. Los colonos dieron la bienvenida a Don João, que casi inmediatamente inició una serie de reformas. Y esta me parece una parte súper importante, porque es donde se comienza a instaurar una forma de gobierno dentro de Brasil con ciertas normas. Lo primero que hizo, se abolió el monopolio portugués del comercio brasileño, se abrió todos los puertos al comercio de las naciones amigas y fueron derogadas las leyes que habían prohibido la manufactura en Brasil. Don João estableció su ministerio, el Consejo de Estado en Río de Janeiro, así como un Tribunal Supremo, el Tesoro Público y el Tesoro Real,
la Casa Real de la Moneda, la imprenta y el Banco de Brasil. Es un punto clave porque João comienza a poner las instituciones dentro de Brasil. Después de la retirada francesa de Portugal, la mayoría de los portugueses querían que Dom João volviera a la madre patria, pero él se mantuvo alejado durante varios años. Finalmente, el rey volvió hacia su patria para el 24 de abril de 1861. Don João zarpó para Lisboa y nombró a su hijo, Don Pedro, como regente del país, quien ante la presión entre portugueses y brasileños llevó a Brasil a la independencia. Pedro fue coronado emperador el 1 de diciembre de ese mismo año. Como la estabilidad y la prosperidad resultó ser la norma en el reciente independizado Brasil, el país se ganó el respeto de la comunidad mundial. Brasil fue reconocido oficialmente como país por Estados Unidos en 1824 y los portugueses reconocieron la independencia de Brasil el año siguiente. Una vez que esto sucedió, muchas monarquías europeas comenzaron a establecer relaciones diplomáticas con Brasil. Ahora hagamos un pequeño salto hacia el siglo XXIX, donde a partir de mediados de 1870, muchos europeos comenzaron a emigrar de sus países de origen a Brasil. Algunos fueron por la promesa de oportunidades económicas, mientras que otros llegaron para escapar de varios tipos de persecuciones, entre ellas religiosas. Desde la década de 1890 hasta mediados de 1920, Brasil registró un enorme aumento migratorio. Personas descendientes principalmente de portugueses, italianos, alemanes y también otros países del oeste y occidente de Europa, así como Asia y hasta del Medio Oriente. Y esto es importante porque no solamente es que las personas hayan llegado a Brasil a vivir, sino que con ellas trajeron todo su conocimiento acerca de tecnología y educación, lo cual fue muy importante para la evolución de Brasil. Brasil siguió prosperando durante las 3 primeras décadas del siglo XX. El país continuó siendo uno de los mayores productores de azúcar del mundo, pero el foco principal de la economía cambiaría al café, una industria que aún hoy es una parte integral de la economía de la nación. Hacia finales de la década de 1920, concretamente en 1929, Brasil, al igual que el resto del mundo, sufrió duramente la Gran Depresión. La demanda del café brasileño había casi cesado y el gobierno trató de ayudar a los propietarios de las plantaciones mediante la compra del café que no podían vender, aunque a un precio muy debajo de lo que se establecía y conseguía el mercado. El descontento por la economía brasileña, que venía a hundirse, finalmente llevó al país a la revolución. Después de meses de violencia, intervino el ejército e instaló a Getúlio Vargas como líder de Brasil. Vargas se desempeñó primero como dictador entre 1930 y 1934, luego como presidente elegido con el Congreso entre 1934 y 1937 y de nuevo como dictador desde 1937 a 1941, con el respaldo de la coalición revolucionaria. Es una historia que siempre se ha repetido en Latinoamérica acerca de los presidentes. Vargas fue finalmente depuesto por el ejército brasileño en 1945 y la democracia regresó a Brasil, al menos por un tiempo. Muchas personas estuvieron de acuerdo con la manera en que Vargas había gobernado el país. Esto se hizo evidente cuando el dictador, después depuesto, se postuló para la presidencia del país en 1950 y ganó las elecciones por una mayoría considerable. Durante su presidencia, los intentos de Vargas por establecer su gobierno electo en el populismo provocaron temores al nacionalismo. La emocional y discutido debate sobre la creación de Petrobras, una empresa nacional brasileña de petróleo, envenenó a su vida política y contribuyó a las intervenciones militares posteriormente que trataron de deponerle de su puesto. Ya disuelto el gobierno de Vargas y ante la acusación de corrupción por parte de los militares brasileños, el líder se disparó a sí mismo, causando su propia muerte el 24 de agosto de 1954. Ante la imposibilidad de otros presidentes para gobernar Brasil, en 1964 el ejército dio un golpe de Estado. Tras el éxito del golpe de Estado, se prohibieron todos los partidos políticos a excepción de 2, y los sindicatos fueron fuertemente reprimidos. Los medios de comunicación estaban estrictamente controlados por el nuevo gobierno militar, mientras que el descontento del pueblo se intensificaba. A finales de 1960 y principios de 1970, el gobierno militar de Brasil se hizo aún más opresivo, dando lugar a una ola de guerrillas urbanas en las calles de Brasil y en sus comunidades.
A pesar de la dureza asociada con el régimen militar, la economía del país experimentó un periodo de rápido crecimiento, conocido como el milagro económico brasileño, de 1964 a 1974. La economía creció a un ritmo de más de 10% al año, y algunas de sus principales industrias volvieron a su antigua gloria. Sin embargo, el repunte de la economía no benefició a todos en Brasil, pues gran parte del pueblo continuó viviendo en la pobreza. Hacia mediados de 1970, la inflación en el país comenzó a subir bruscamente y el desempeño aumentó. Ante el temor de una revolución, el gobierno militar de Brasil en la década de 1970 se volvió un poco menos represivo. Tras una importante huelga y manifestación en São Paulo sobre salarios y condiciones de trabajo, se permitió que los sindicatos se formaran y operaran de nuevo en el país. A principios de la década de 1980, el ejército cesó la censura en Brasil y permitió la formación de partidos políticos. El 15 de marzo de 1985, Tancredo Neves asumió el cargo de presidente, pero no realizaría su sueño de transformar a Brasil en la nueva república. Solo 37 días después de que asumiera el cargo, el 21 de abril de 1985, Neves murió a la edad de 75 años. A Tancredo Neves le sucedió José Sarney, el vicepresidente del gobierno de Neves. Sarney sirvió durante 5 largos años durante la que sería incapaz de resolver los profundos problemas económicos de Brasil. La inflación se disparó y el desempleo subió a niveles no vistos desde la Gran Depresión. En 1990, el pueblo de Brasil eligió a Fernando Collor de Mello como su nuevo presidente. Aproximadamente al año del inicio de su mandato, Collor fue acusado de corrupción y finalmente renunció en 1992. Su vicepresidente, Itamar Franco, le sustituyó como presidente del país. Durante el mandato de Franco, el nombre al que había nombrado como ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, formuló y presentó un plan para frenar la espiral inflacionaria en el país y lograr su estabilidad económica. Estas políticas fueron muy eficaces y poco a poco la economía tomó un giro positivo. En octubre de 1994, el pueblo de Brasil dio un voto de confianza a Cardoso al elegirle como el siguiente presidente del país. Cardoso sirvió los mandatos como presidente de Brasil al máximo permitido, desde el 1 de enero de 1995 al 1 de enero de 2003. Cardoso, un experto sociólogo, profesor y político, fue galardonado en el año 2000 con el prestigioso premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.